¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? A propósito de la tercera ola de la pandemia del COVID-19, del coronavirus, que el Perú está sufriendo en este momento, quisiera hacer una analogía y hablar de la tercera ola del comercio exterior del Perú. Desde que nos declaramos República Independiente en el siglo XIX, el Perú, a lo largo de las décadas siguientes y durante buena parte del siglo XX, desarrolló una política que yo le voy a llamar la primera ola del comercio internacional de Perú, básicamente de exportación de materias primas. Primero los minerales, la plata, el oro, el cobre, el petróleo, sus derivados, la harina de pescado a base de la choveta. Después hubo una época del guano y el salitre, cuando entonces, en el siglo XIX, se desarrollaba o se utilizaban el guano y el salitre, excremento de aves guaneras, o como fertilizante en la agricultura mundial. Hasta que eso se terminó y se optó por otras tecnologías. Hubo una época del caucho, luego siguió la época propiamente de los minerales, ya con mayor gama de minerales, se incluyó el zinc, el plomo y otros minerales. Y luego el algodón en la costa y el azúcar, el café, ¿no? Y últimamente el gas natural y el litio, uno en explotación y otro en estudio para explotación. Perú efectivamente es un país con una variedad de recursos naturales a lo largo de su historia. Entonces, esa primera ola, plenamente de ser país exportador de materias primas, fundamentalmente, fue terminando en los años 50 del siglo XX, a mitad del siglo XX. Y entre los años 50 y los años 80 se fue concretando lo que se vino a denominar la estrategia de la sustitución de importaciones primero, pero sobre todo la estrategia de la exportación no tradicional, con lo que empezamos a exportar productos manufacturados en pequeñas cantidades o valores, y esto fue incrementándose poco a poco hasta llegar a una estructura que es más o menos así. El total de exportaciones del Perú, de valor exportado, 70% siguen siendo materias primas, 10, 12 productos importantes, ¿no? Y 30% productos manufacturados, llamados no tradicionales. En realidad, en términos individuales, los minerales siguen teniendo el primer rubro de exportación en el Perú, explicando por sí mismos cerca del 40% del total exportado, ¿no? En términos, el otro sector clave es el sector de los agronegocios, que en el año 2022 ha generado cerca de 8.000 millones de dólares de exportaciones. Y el tercer sector en importancia es el sector turismo, que en el año 2019, antes de la pandemia, por supuesto, generó más de 5.000 millones de dólares en ingresos por turismo receptivo. Entonces, esta segunda ola, donde han aparecido manufacturas y servicios todavía apenas en un 30% del total, pero frente al cero que era un siglo atrás, le vamos a llamar la segunda ola. Es decir, la primera ola, la ola primaria exportadora; la segunda ola, la ola con ciertas manufacturas y servicios incorporándose a la estructura productiva y de exportación del Perú. Pero, así como tenemos una tercera ola en la crisis sanitaria, yo diría que tenemos que pasar a una tercera ola en el comercio internacional y en la producción para el comercio internacional del Perú. Y esta ola tiene que buscar alguna meta mínima. En mi opinión, esa meta mínima es pensar que en unos 20 años, vista, y desde ahora trabajando en ese sentido, podríamos lograr crecer más en minería, porque no hay que descuidar este sector, que nos da muchos ingresos, muchos impuestos y nos genera empleo arriba de 3.000 metros, ¿no? Pero cada vez más con sectores que generan valor añadido a través de la manufactura y los servicios con tecnología y know-how importante, con importante tecnología y know-how incorporado en el valor. Por ejemplo, la gastronomía, ¿no?
Entonces, esta tercera ola tiene que lograr, como meta decía, que del 70%, 30%, 70 materias primas y 30 manufacturas y servicios, pasemos por lo menos a un 50%, 50%. Es decir, que produciendo más y exportando más, crezca mucho más la manufactura y el servicio al punto de colocarse en el 50% de lo exportado y crezca en absoluto la minería, pero relativamente menos que la manufactura y los servicios, de manera que en un tiempo prudencial, 20 años podría ser, podríamos tener con políticas sostenidas una estructura productiva para el comercio internacional, 50% explicada por materias primas y 50% explicado por manufacturas y servicios, que para el mundo sería todavía una relación pobre, pero para nosotros sería una revolución extraordinaria, y favorable y positiva. ¿Tenemos un potencial para hacerlo? Sí, claro que sí. Ya el sector textil confecciones ha completado la línea de valor añadido, lo que hay que ponerle es más inversión y sostener este dinámico mercado de las prendas de vestir, aprovechando nuestras extraordinarias materias primas, algodón pima, tanguis, fibra de alpaca, fibra de vicuña, etc. Pero además la experiencia de nuestras empresas, la expertise de nuestros confeccionistas y el estilo de nuestros diseñadores que han completado una tarea para hacer de ese sector ya un sector que solo requiere inversión, inversión, inversión para seguir creciendo. Inversión privada, por si acaso, señor presidente Castillo. Luego, otro sector importante que tenemos que fortalecer es el de los agronegocios o agroindustria para la exportación. Como digo, ya ha alcanzado 8.000 millones de dólares, pero es apenas un potencial que puede duplicarse, triplicarse, incorporar ya no solamente a la costa, sino a la sierra, generando más empleo y descentralizando productivamente en esta actividad pro exportación y sacando de la pobreza a muchos campesinos que tienen 1 o 2 hectáreas, asociándolos para tener hectareajes mínimos que permitan la escala para poder exportar con la calidad y la productividad adecuadas. Ahí hay otro sector en el que hay que poner empeño, dándole valor agregado cada vez a esos productos que ya son de alta calidad. Definitivamente, los derivados de metales no ferrosos para industrias que hagan partes y piezas con esos derivados de metales no ferrosos son importantes. Por ejemplo, inyectados de SAMAC a partir de zinc, aluminio y manganeso, derivados de cobre para, por ejemplo, conductores eléctricos. Son algunos ejemplos de lo que se puede hacer: manufactura de plata, artesanía de plata, joyería de plata y de oro. Algunas de las actividades que se pueden hacer para hacer ese contenido y poner inversión y promover esas actividades. Luego tenemos lo que es el sector forestal maderero, todavía muy poco explotado en el sentido integral, científico y sostenible. Lo que hay es una explotación de la Amazonía que en muchos aspectos genera una gran depredación del bosque, sin la reforestación mínima que debe haber en el trabajo de este sector. ¿Cómo es posible que otros países que no tienen la Amazonía exportan madera y exportan papel basado en estas tecnologías, ¿no? Y nosotros no tenemos esa capacidad manufacturera? Entonces ahí tenemos otra línea de trabajo que apenas está en sus inicios y que se puede fortalecer. Definitivamente, todo lo que es el sector pesquero, sobre todo el pesquero para consumo humano directo, que es el que tiene que potenciarse, y ahí tenemos un mar muy rico, y sin dejar de exportar la línea de pescado, que es para consumo humano indirecto, para alimentos de animales, desarrollar una mayor producción para el consumo interno y para la exportación de alimentos para seres humanos derivados del mar. Y tenemos también otro sector importante, ya lo dije, el turismo, que tiene una maravilla de destinos para diferentes tipos de turista, el de histórico-cultural, el de naturaleza-aventura, el de sol-playa, el de compras, el místico o religioso, el participativo, por mencionar, o el ecológico o ambiental, por mencionar tipos de destinos que sin duda Perú ofrece con gran calidad a todo el mundo, pero que todavía muchos de ellos requieren poner en valor la oferta en unas condiciones que permitan no recibir, digamos, 5 millones y medio de turistas, sino 20 millones, ¿no? Pero para eso necesitamos estrategia, más hoteles, más intérpretes, más restaurantes en condiciones adecuadas,
mejores caminos, mejores guiados, mejor transporte. En suma, un conjunto de elementos que forman parte de la oferta turística y que no solamente se refieren al avión y al hotel. Luego, la gastronomía ha desarrollado también un desarrollo muy importante, con un cambio que es lo más importante para mí, con un cambio de mentalidad, ¿no? No se trata solamente de aprender a cocinar para buscar un empleo en un restaurante, no. Todos los chefs ahora quieren tener su propio restaurante, o sea, generar su propio empleo. Eso ya es un cambio importante. Pero además, liderados por Gastón y otros cocineros, quieren desarrollar sus propias marcas, sus propias franquicias y vender conocimiento, know-how al mundo, como lo hacen brillantemente ya algunos cocineros peruanos. Y eso es fundamentalmente inyección de valor agregado, de tecnología, de conocimientos, de cultura, que sin duda combinados hacen una potencia muy grande para este rubro que ya se ha colocado en el nivel mundial top, ¿no? Compitiendo con las mejores cocinas del mundo. Podríamos seguir hablando de otros sectores que también tienen posibilidades en las actividades de servicios, en la propia artesanía, pero basta con lo que dije para darnos cuenta que tenemos que pasar a esa tercera ola de comercio internacional, donde por lo menos el 50% esté compuesto por estos sectores, estas líneas de producción competitiva, con manufactura, con servicios, con tecnología, con valor agregado y con mucho de marca Perú impregnada en toda esa cadena productiva y de comercio. La tercera ola del comercio internacional, como un objetivo estratégico, como una política de Estado, es un objetivo que hay que buscar trabajar sin distinción política, sin distinción ideológica y solo pensando en el Perú y en la generación de empleos y de divisas para el Perú. Gracias.